Buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en Tributación 2 para seguir hablando sobre el impuesto a la renta personal. En la clase anterior estuvimos analizando la primera parte referente a este impuesto y vamos a seguir analizando sobre la misma e ir cerrando referente a este impuesto. El impuesto sobre la renta, que encontramos los distintos impuestos que tenemos vigente en nuestro país, el IRE, el IDU, el IRP y el INR, que son los que están vigentes y cada uno con sus porcentajes, con su base imponible, la tasa impositiva del IRP, por ejemplo, el impuesto a la renta personal, que pueden ser personas físicas, del 8, 9 y 10% respectivamente. El marco regulatorio, vuelvo a repetir, la ley 6380/19, que trata de la simplificación y modernización del sistema tributario nacional. Hago otra vez énfasis que puedan leer esta nueva ley sobre la simplificación y modernización del sistema tributario. El decreto que regula el impuesto a la renta personal, IRP, es la 3184/19 y el RG número 29, por la cual o donde se establecen las medidas de adecuación a la Ley de Simplificación y Modernización Nacional. Y todas las reglamentaciones, marco regulatorio referente a este impuesto, que ya tienen disponibles todos los materiales referentes en la plataforma virtual para que puedan ir familiarizándose más. Habíamos estudiado los elementos de este impuesto, el hecho generador y sus elementos. El primer elemento que estudiamos en la clase anterior fue el elemento objetivo, que están comprendidos por las rentas y ganancias de capital, excluidas las rentas grabadas por el IDU y las rentas derivadas de prestación de servicios personales en relación de dependencia. Lo que refiere al segundo elemento, que es el elemento subjetivo, trata de las personas físicas, nacionales o extranjeras, las sucesiones, padres, tutores, sociedades conyugales y diplomáticos. El tercer elemento, que es el elemento espacial o temporal, territorial, digo bien, esto trata o están grabados por este impuesto las rentas de fuente paraguaya proveniente de todas las actividades que son desarrolladas en el territorio nacional. El cuarto elemento es el elemento temporal, donde se analiza el nacimiento de la obligación. Entonces, en la presentación anterior habíamos analizado 4 elementos ya del hecho generador del impuesto a la renta personal. Hoy vamos a estar cerrando sobre algunos temas importantes referentes a este impuesto y también con el último elemento, que es el elemento cuantitativo, que trata de la base imponible, las tasas impositivas y también sobre la deuda tributaria, que estaremos analizando más adelante. Para comprender mejor, o para que se comprenda mejor, encontramos lo que es la renta neta. Primeramente encontramos las rentas y ganancias de capital que provienen de ventas, por ejemplo, de muebles, inmuebles, acciones o cuotas de capital, que pueden ser acciones, precio de venta, acciones por cuota de capital. En el caso del precio de venta, el que se utiliza o la fórmula que se utiliza es el precio de costo dividido sobre la renta real. Sin embargo, cuando el precio de venta se tiene en cuenta la renta presunta, es el del 30%, la base imponible. Siempre se tiene en cuenta la renta menor, que sería la tasa del 8%. Si el bien mueble o inmueble se vende y se utilizó como gastos deducibles en renta de trabajo, se aplica también esta fórmula que se presenta abajo, si pueden observar, y para que se pueda tener la presunción del impuesto a la renta personal. En cuanto a arrendamientos de inmuebles,
Este es el proceso, el círculo que se cierra en arrendamiento de inmuebles. Se encuentran las dos tasas en cuanto a la renta presunta y la renta real, y también su base imponible siempre va a ser la menor, siempre se va a tener en cuenta en caso de que sea menor, entonces la tasa es del 8% también para el arrendamiento de inmuebles. Otros tipos de rentas que encontramos en el impuesto a la renta personal: rescate de acciones o cuotas o partes, también intereses. El 100% de lo percibido siempre se tiene en cuenta, así como regalías también, dividendos y excedentes y los premios obtenidos. Entonces, estos son los tipos de impuestos que aparecen en el impuesto a la renta personal. ¿Cómo se forma o cómo se paga el impuesto a la renta personal? Por rentas y ganancias de capital. Ya estuvimos compartiendo y analizando referente a lo que es o lo que son las retenciones. Existen formas de pago que se paga automáticamente por vía de retención, utilidades, por ejemplo, agente de retención de empresa que te acredite. Una vez que la empresa sea agente retentor, al momento de acreditarte la ganancia o la utilidad, ya te hacen la retención y automático es el pago. En caso de regalías, y en la empresa que te pague la regalía ya te descuenta o ya te hace la retención. En caso del inmueble, se hace la retención en escribanía. Al momento de hacer la transferencia, ya se retiene el porcentaje a ser pagado para este impuesto. También en caso de excedente de cooperativas. ¿En qué caso se paga por declaración jurada anual? Cuando se realizan ventas de inmuebles, cuando vos pagas o vendés, digo bien, un inmueble que cuesta 200 millones, entonces automáticamente llegas al monto no incidido, y entonces durante el año, una vez que alcance, la persona se inscribe para que pueda pagar vía declaración jurada en caso de que no se hagan las retenciones correspondientes. Ventas de acciones o cuotas por parte del SRL, también alquileres de muebles e inmuebles también se puede pagar por vía declaración jurada anual. En caso de que ya se hagan las retenciones con las empresas retentoras, o en caso de las retenciones que se realizan en escribanías o administradoras, en ese caso ya no se vuelve a pagar por vía declaración jurada, es automático por retención. Las rentas por servicios personales: se establece una tasa mínima no imponible fijo para todos los años, que anteriormente era diferente, era el monto, ahora es fijo. Entonces, a partir de 80 millones, 1.000, una vez que alcance el ingreso, entonces, o supera los 80 millones, 1.000, se computarán en la misma, por ejemplo, honorarios profesionales, salarios, se suma todo, y cualquiera sea su dominio o concepto, incluyendo viáticos, no sujeto a rendición de cuenta. Menos las deducciones que debemos tener en cuenta, las deducciones legales como IPS y jubilaciones, que se descuenta ahora en este caso de que el monto es fijo en 80 millones, 1.000. Los gastos deducibles en la renta de trabajo: renta bruta menos gastos deducibles. Gastos causales que son deducibles en el impuesto a la renta personal: todos los egresos que están relacionados con la producción y renta grabadas, también adquisición de muebles, equipos. Supongamos que yo tengo mi oficina, mi consultoría, y compro mi oficina, muebles, sillas, entonces todo eso son gastos deducibles. Construcción, remodelación, si es que quiero arrendar una oficina más grande, esos son gastos deducibles en mi impuesto a la renta personal. Los gastos tienen que estar obviamente documentadas con precios reales de mercado. Aporte patronal IPS y sus aportes de fondo privado de jubilación para prestadores de servicios independientes. Gastos personales y familiares que sean deducibles para este impuesto: supongamos que
yo estoy pagando la cuota de la universidad de mi hija, entonces son personas dependientes que sí me sirven como gastos deducibles. Gasto de salud, educación, alimentación, vehículo a cada 3 años, un inmueble exclusivamente para vivienda, contribuyente a cada 5 años, también las cuotas, aportes y donaciones a iglesias, hasta 5% de la renta bruta, siempre hay que tener en cuenta eso también. Familiares a cargo del contribuyente, les decía, les puse el ejemplo de mi hija, por ejemplo, que le pagó su cuota, o a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos que viven en otro lado y que le estamos ayudando, pero que la tenemos como a nuestro cargo y todas las documentaciones pertinentes, en ese caso son gastos deducibles. Familiares a cargo, quienes pueden ser cónyuges, siempre que no sea contribuyente del IRE, IDU y el IRP. Supongamos que mi esposo es luego contribuyente del IRE, entonces yo no puedo usar su factura. Hijos, hermanos menores de edad, hijos mayores de edad, estudiantes, padres, suegros, siempre que el ingreso de cada uno de ellos no supere los 30 millones anuales. Supongamos que tu papá tiene solamente el ingreso de tercera edad, que es de 500.000 mensual, entonces sin problema podés deducir todos los gastos que él genere toda vez que tengas todo documentado. Condiciones de deducibilidad para el impuesto a la renta personal: que los egresos o los gastos que efectúen con ingresos grabados del ejercicio fiscal que se liquida, que hayan sido cubiertos por ingresos provenientes de préstamo u otras fuentes de financiación y que estén cubiertos por el remanente de la renta grabada en los 5 ejercicios fiscales. ¿Cuál es el tratamiento de la pérdida fiscal en el impuesto a la renta personal? En líneas generales, por ejemplo, ya no se podrá arrastrar las pérdidas fiscales. Anteriormente sí se podría arrastrar. Como regla excepcional, si la pérdida es causada por la adquisición o construcción de vivienda del contribuyente y la misma posee como fuente de financiamiento un préstamo que es 5 años anterior, dicha pérdida entonces se podrá arrastrar y recompensar o compensar con una renta en los próximos 5 años, solamente en ese caso, pero solamente se podrá realizar hasta un 20% de la renta bruta también. Costos y gastos no deducibles en la categoría de las rentas de trabajo. ¿Qué tipo de gastos, costos no son deducibles? Por ejemplo, compra de aeronaves, autos de competición, animales de colección, así joyas muy costosos, perlas finas, antigüedades. No son deducibles. Accesorios e insumos de bienes citados en el inciso A, como joyas, relojes, piedras preciosas, vehículos a cargo de familiares si no cumplen con la regla de 3 años. ¿Sí? En 2 años ustedes ya cambian su vehículo, en ese caso el gasto no será deducible. Inmuebles que no sean para viviendas particulares o no cumplan con la regla de los 5 años, siempre hay que tener en cuenta. Y el IRP pagado, si es que ya se pagó, ya no funciona o ya no es deducible. Las sanciones por infracciones fiscales previstas en la legislación tributaria y las impuestas por autoridades públicas o seguridad social. Las multas no son deducibles, eso nosotros ya sabemos como futuros contadores. Los egresos efectuados por ingresos no grabados, exentos o exonerados, los actos de liberalidad. ¿Qué significa eso? Aquellas erogaciones voluntarias realizadas sin recibir contraprestación, eso no serán deducibles. Los egresos realizados por personas físicas en su condición de propietarios de empresas unipersonales, no podemos deducir eso. IVA crédito cuando haya sido imputado como costo o gasto de otro impuesto. Una vez que una factura que contenga IVA crédito pero que se utilizó ya en otro, ya no se podrá deducir. Una sola vez se puede cargar. Donaciones cuando superen el límite de deducibilidad tampoco se podrá deducir.
Cese de la obligación tributaria. ¿En qué caso cesa la obligación tributaria? Ahora tenemos muchos casos de cese que vamos a tener, pero ¿qué sucede? Hay que esperar 2 ejercicios fiscales consecutivos para que vuelva a salir. Con el tema del cambio del monto actual, del monto no incidido, por ejemplo, anteriormente era diferente, entonces ahora es un monto fijo. Supongamos que el año pasado nada más alcanzó, o el año pasado vendió un inmueble y que alcanzó el monto y pagó el IRP, pero este año ya no vendió más nada ni no tiene un ingreso que supere el monto, pero debe seguir vigente por 2 ejercicios fiscales consecutivos y después recién sale. La obligación de presentar la declaración jurada de cese en el caso de fallecimiento del contribuyente, debiendo los herederos universales o la sucesión indivisa dar cumplimiento a la obligación tributaria generada hasta la fecha del fallecimiento del contribuyente. Traslado definitivo al exterior, supongamos que somos contribuyentes del IRP, pero nos mudamos a Europa y en definitiva ya no volvemos. En ese caso se hace el traslado definitivo. Declarar ingresos que no superen el rango no incidido, sí o sí les decía, por 2 ejercicios fiscales consecutivos y después recién para que pueda salir de oficio otra vez. El último elemento que nos faltó estudiar es el elemento cuantitativo, que trata de la base imponible, las tasas impositivas y las deudas tributarias. El cálculo que resulte de las rentas y ganancias de capital trabajado por separado, por lo cual se aplican las tasas imponibles del 8% en lo que refiere a rentas y ganancias y rentas de trabajo, que es del 8 hasta un 50 millones. 9% de 50 millones 1.000 hasta 150 y 10% de 150 en adelante. Entonces va a variar de acuerdo al monto del ingreso. Deuda tributaria, impuesto que se calcula y liquida por medio de retenciones y percepciones computables en el momento del nacimiento de la obligación, ya sea por retenciones virtuales o declaraciones juradas anuales, que tiene un vencimiento en el mes de marzo de cada año. Síntesis de los cambios por vigencia del impuesto a la renta personal. Tuvo grandes cambios este impuesto que debemos ir analizando y debemos ir manejando como contadores. Se crea 2 categorías, que es la de renta y se liquida por separado rentas y ganancias de capital con una tasa que sería del 8% y la renta de trabajo con tasas progresivas del 8%, 9 y 10. Las escalas progresivas va a depender del monto. Las sociedades simples que dejan de ser contribuyentes del impuesto a la renta personal y pasan de oficio al IRE general en este caso, pero los socios pagarán IRP por las utilidades o las ganancias que reciben. Los servicios que se prestan o prestados por personas físicas no residentes ya no pagarán el impuesto y tendrán que retener el impuesto a la renta de los no residentes. También se incluye como contribuyente de este impuesto la sucesión de indivisa hasta la adjudicación de bienes en la sucesión. Los extranjeros que tengan residencia en nuestro país, pero que sean diplomáticos también, delegaciones, no pagarán este impuesto en Paraguay bajo condición de reciprocidad por ser diplomáticos consulares, ¿verdad? Los dividendos y utilidades obtenidas por personas físicas que no están gravados por este impuesto. Otra síntesis: también constituirán ingreso grabado cualquier premio que ganemos en el sorteo que sea mayor de 500.000 guaraníes. Ustedes ya saben, si ganamos en un bingo 1.000.000 de guaraníes, automáticamente ya pagamos por retención directamente el 8% sobre el premio. Ahora, si ni ganamos bingo, igual tenemos que pagar impuestos, así es que no nos queda de otra. En las rentas de trabajo desaparece la clasificación de inversiones también. En las rentas de trabajo no se podrá deducir la adquisición de bienes que generen rentas o ganancias de capital. Solo se podrá reducir en qué caso, cuando se determine la renta o ganancia, salvo se podrá reducir
En caso de autovehículos, cada 3 años. Y en caso de inmueble para vivienda, solamente cada 5 años. Solo se podrá también arrastrar pérdidas si es causada por adquisición de inmueble o cuando nadie preste remanentes en 5 años anteriores. Luego se admite como respaldo documental el precio de tarjeta de crédito y débito para este impuesto. Desaparece también la clasificación de arrendamientos ocasionales y habitual de inmuebles. El alquiler de inmueble tendrá el siguiente tratamiento. En caso de que el alquiler de inmuebles se realice en una empresa unipersonal que ya sea contribuyente del impuesto a la renta empresarial IRE general y el inmueble arrendado es de activo de la empresa, deberá pagar IRE general. La misma regla cuando el alquiler la realice una sociedad simple u otras personas jurídicas. El caso del alquiler de inmuebles se realiza una empresa unipersonal contribuyente ya del IRE simple o el IRE re simple deberá pagar sí el impuesto a la renta personal. Si el alquiler de inmueble lo realiza una persona física deberá pagar IRP por arrendamiento. En cuanto al alquiler, hay tratamientos muy especiales que debemos manejar fundamentalmente. El 50%, por ejemplo, del valor del alquiler total cobrado, el ingreso del alquiler menos el impuesto inmobiliario, todo eso hay que tener en cuenta. En cuanto a las ventas de inmuebles que se realiza por parte de empresas unipersonales que ya sean contribuyentes del IRE general, deberán tributar IRE general por la venta, salvo en qué caso que trate de venta de un inmueble que no forme parte del activo de la empresa. Estarán exonerados del impuesto a la renta personal las ganancias producidas por venta de inmuebles si ésta se realiza por expropiación. Otras excepciones: si la ganancia o renta producida por la venta de inmueble no supere la suma de guaraníes 20 millones en el año, dicha ganancia estará exonerado por el impuesto a la renta personal. Pero si lo supera, ahí en ese caso sí deberá pagar. El aguinaldo sí está exonerado por ley. Se aclara también que las indemnizaciones por despido están exonerados por código laboral. También están exonerados los ingresos obtenidos por becas o programas del Estado. Como hay becas que superan los 500.000, están exonerados. En caso de los juegos de azar, por ejemplo, no están exonerados, hay que pagar impuestos. Estarán gravados por el IRP las ventas de bienes recibidos por donación, herencia, regalo, solamente cuando se vendan, no al momento de ingresar al patrimonio. En caso de que vamos a recibir una herencia por un valor de 200 millones, en ese momento no vamos a pagar el IRP. ¿En qué caso vamos a pagar? En el caso de que nosotros vamos a vender y vamos a recibir por ese valor. Ahí sí, en ese caso. Cuando se vendan los inmuebles, acciones o cuota de capital, la renta se determinará por renta real. Siempre que haya comprobante de venta, por supuesto. En el caso de rescate de acciones, la venta se debe determinar por diferencia entre el valor de rescate menos el costo de las acciones, el momento entregado. Los miembros de la tripulación de naves aéreas pagarán IRP en Paraguay con dependencia de su nacionalidad o domicilio. Se aclara también que el ingreso por retiro voluntario de funcionario público está grabado por IRP. Supongamos que yo renuncio a un trabajo y retiro mis aportes, entonces en ese caso sí está grabado por el IRP. El aporte que recibo es más de, no importa el monto, debo pagar. Para las rentas de trabajo se establece un rango no incidente de guaraníes 80 millones al año de manera fija. Esto es muy importante para todos los años, en reemplazo del rango no incidido gradual que tenemos vigente o que teníamos vigente hasta el 2019. Se admite como gasto deducible para los prestadores de servicios independientes el monto del aporte voluntario a entidad privada de seguridad social por ley.
Para la deducción de gasto también se admitirá el remanente de años anteriores. Para incluir al cónyuge como familiar dependiente, este no debe ser contribuyente. Si yo voy a incluir a mi esposo, a mis hijos, a mi suegro, a mi suegra como personal o familiar dependiente, ninguno de ellos deberá ser contribuyente en el IRP, ni del IRE, ni del IVU. Los hermanos podrán ser familiares dependientes solamente cuando sean menores, salvo caso de discapacidad física o mental demostrada. Para padres, suegros, abuelos, hijos mayores, el límite de ingreso es de 30 millones. Las personas dependientes no pueden tener un ingreso superior a 30 millones, que equivale a 2.500.000 mensual para que reciban ayuda. Compra de aviones, autos, yates, no serán gastos deducibles. No se podrá inscribir las enajenaciones de inmueble en Dirección General de Registros Públicos si el escribano no presenta como parte de los requisitos documentales las constancias del pago del impuesto a la renta personal o del INR. También se elimina la exoneración del IRP sobre indemnizaciones por causa de muerte, incapacidad total, parcial, maternidad, accidente. Entonces, no estarán exonerados. Supongamos que recibimos una indemnización por muerte de algún familiar, tendremos que pagar este impuesto. Las personas físicas que obtengan ingresos por rentas o ganancias de capital tendrán 30 días posterior a la inscripción en la categoría. Algunas bibliografías que pueden consultar para más informaciones se encuentran disponibles, y también todos los materiales referentes al tema están en la plataforma virtual para que lo puedan consultar. De esta forma cerramos las informaciones referentes al impuesto a la renta personal. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Muchas gracias por su atención.